Jane estaba en la cocina preparando la cena para su familia como hacía la mayoría de los días. Sus dos hijos, Lucy y Ben, estaban en la sala jugando con sus juguetes. Sonrió para sí misma al escucharlos charlar entre ellos. Le encantaba escucharlos jugar juntos. Mamá, ¿podemos poner la radio, por favor? Es hora del programa infantil. Jane entró en la sala y encendió la radio para sus hijos. Está bien, pueden escuchar la historia, pero luego deben lavarse antes de cenar. De acuerdo, lo haremos. Gracias, mamá. Jane volvió a la cocina para seguir preparando la cena. Escuchó el sonido familiar del jingle de la radio y luego el narrador comenzó a contar la historia. Qué extraño. Deben tener un nuevo narrador hoy. No es el hombre habitual que habla. Mientras continuaba con sus tareas, escuchaba a medias la historia. Estaban contando algo sobre una ballena espacial llamada Babo. Pero a medida que la historia continuaba, Jane de repente dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia la sala. El narrador continuó contando la historia. Te quiere tanto que va a comerse todo tu mundo. Aprenderás todo sobre ciencia en las entrañas de Babo y nadarás por el espacio del tamaño de una estrella. Es el monstruo cósmico más amable y agradable. Jane apagó la radio. Eso es suficiente de esa historia. Los niños comenzaron a protestar, pero Jane insistió en que no escucharían más de eso. Ella les mandó a lavarse arriba. Mientras los niños salían de la habitación, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir la puerta, vio a dos hombres con trajes oscuros parados allí. ¿Podemos entrar? Por supuesto, ¿en qué puedo ayudarles? Creemos que puede haber estado escuchando una transmisión de una estación de radio pirata. Ah, así que eso es lo que era. Me preguntaba por qué no fue el narrador habitual y la historia que contó no era realmente apropiada para los niños. Jane observó cómo uno de los hombres metía su mano en su bolso y sacaba una jeringa. ¿Para qué es eso? Bienvenidos de nuevo a SCP Expuesto. Hoy te traemos al sujeto de clase Euclides SCP-2146, la ballena espacial. Pero antes de continuar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte y tocar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia de SCP. SCP-2146 es actualmente conocido comúnmente como DDUSAT-12 y está registrado como un satélite de comunicaciones desactivado propiedad de Defensa Design United, una subsidiaria de Standard Communications Production, una empresa fachada de la Fundación. Esta información fue falsificada e ingresada en el registro de objetos de la ONU lanzados al espacio por agentes infiltrados. Se cree que el registro desalentará el escrutinio cercano. Debido a su tamaño y ubicación, la recuperación o contención se considera actualmente inviable. Mientras la Fundación posee activos capaces de alcanzar el objeto y posteriormente construir una estructura de contención o desestabilizar su órbita, cualquier intento sería demasiado difícil de ocultar. MTF-MU-19, el golpeado por la estrella, ha sido encubierto en varias sociedades astronómicas, con el fin de identificar cualquier posible violación del individuo anómalo. Individuos que descubran a SCP-2146 serán administrados con la clase de amnésticos BM, o será desacreditado según sea apropiado para la situación. Las transmisiones conocidas como SCP-2146-1 son actualmente imposibles de suprimir, debido a que la señal ha demostrado cambiar de frecuencias para bloquear la señal. Su método de detección de bloqueo es actualmente desconocido. El bloqueo completo de rango de frecuencias en las que se emite SCP-2146-1 tendría efectos desastrosos en las telecomunicaciones civiles. Sin embargo, dado que el contenido de dichas transmisiones es típicamente profundamente inocuo, se considera una amenaza de bajo nivel. Las transmisiones deben ser monitoreadas y estos procedimientos pueden modificarse si las transmisiones comienzan a exhibir propiedades o contenido anómalos o peligrosos. Las quejas a las organizaciones gubernamentales responsables de la regulación de las telecomunicaciones deben ser monitoreadas. La historia del encubrimiento actual con respecto a SCP-2146-1 es que se trata de una estación de radio pirata transmitida por un movimiento de arte de vanguardia. SCP-2146 es el cadáver congelado de un espécimen adulto de Balena mysticatus, la ballena de Groenlandia, que se encuentra actualmente en órbita media terrestre. MEO, su trayectoria orbital es circular con una inclinación de 146 grados en sentido retrógrado y su periodo orbital es de 19,6 horas. El objeto mide aproximadamente 17,5 metros de longitud y aunque su género es desconocido en la actualidad debido a su tamaño, es estadísticamente más probable que sea una instancia femenina de la especie. Su peso estimado es de aproximadamente 30 toneladas, un tercio del peso de un espécimen sano de su especie debido a la desecación. Además, el objeto ha sufrido una corrosión significativa debido a microimpactos y presenta profundas grietas de manera consistente con intercambios de calor limitados y exposición a la radiación típica en un entorno de vacío. Una vez cada mes lunar sinódico, 29,5 días, SCP-2146 comienza a emitir señales de radio actualmente designadas como SCP-2146-1.
Estas transmisiones varían en duración desde 2 hasta 18 minutos. Actualmente se desconoce cómo SCP-2146 transmite estas emisiones. La observación telescópica no ha mostrado signos de equipo capaz de emitir radio en SCP-2146. Estas transmisiones varían ampliamente en contenido y formato. Algunas parecen ser documentales, otras parecen ser dramas de ciencia ficción, a menudo del tipo ópera espacial. Otros parecen ser programas infantiles y algunos son canciones o poemas. Estas transmisiones solo cuentan con una pista de audio y en todos los casos presentan una entidad actualmente denominada SCP-2146-2, que narra, actúa o canta el contenido de SCP-2146-1. No se han escuchado otras voces en ninguna de las transmisiones. Las transmisiones a menudo presentan contenido inusual y ocasionalmente perturbador. Sin embargo, SCP-2146-2 siempre es alegre hasta el punto de ser jocoso en las transmisiones. Su voz parece ser la de un hombre de mediana edad con voz profunda, y se ha observado que habla en varios idiomas, incluidos inglés, francés, noruego, ruso e inuktitut. Las transmisiones contienen otra característica unificadora. En todos los casos, los contenidos tratan sobre una ballena espacial, un cetáceo basado en el espacio. Sin embargo, las características, motivaciones y caracterización de esta criatura cambian con cada transmisión. No se ha descubierto información sobre cómo SCP-2146 llegó a ubicarse en la órbita terrestre. Actualmente, la Fundación no tiene conocimiento de lanzamientos que involucren ballenas boreales o de un tamaño capaz de transportar una ballena boreal intacta. SCP-2146 fue descubierto en 1962 después de que varias quejas civiles en varias naciones desarrolladas del hemisferio norte fueran vinculadas por el personal analítico de la Fundación. Estas quejas generalmente iban dirigidas a oficinas gubernamentales que regulaban las telecomunicaciones y siempre involucraban contenido de programas de radio extraños y perturbadores. La señal posteriormente designada como SCP-2146-1 fue utilizada para triangular la ubicación de su fuente SCP-2146. Afortunadamente, el desarrollo de las comunicaciones y el posterior aumento del tráfico de radio y los cuerpos orbitales artificiales han hecho que SCP-2146 y sus transmisiones sean mucho más difíciles de aislar. A continuación se presentan ejemplos de algunas transmisiones notables. Una transmisión en inglés que dura 2 minutos y 56 segundos. El contenido es una breve canción de SCP-2146-2 cantando, acompañado de guitarra, aparentemente para un programa infantil protagonizado por Babo, la ballena espacial. Algunas letras notables incluyen: Él te ama tanto que va a devorar todo tu mundo. Aprenderás todo sobre la ciencia en las entrañas de Babo. Y Nada por el espacio del tamaño de una estrella. Es el monstruo cósmico más amistoso y agradable. una transmisión en francés que dura 8 minutos y 14 segundos fue un breve manifiesto político que establece los derechos de los exocetáceos y hace varias afirmaciones despectivas sobre opresivos arponeros de dimensiones superiores. El contenido notable incluye el derecho inalienable de los exocetáceos a devorar razas inferiores. Una transmisión que dura 16 minutos y 3 segundos, nuevamente en inglés, fue una producción melodramática de ciencia ficción del género ópera espacial, incluida la partitura orquestal. No coincide con ninguna pieza conocida. Trata sobre la búsqueda de la valiente ballena espacial Awaba para derrotar al malvado imperio y rescatar a la princesa ballena espacial Babua. Es notable que el malvado imperio parece estar compuesto por seres en naves espaciales, posiblemente humanoides. Una transmisión en noruego que dura 12 minutos y 51 segundos fue un documental sobre las prácticas de alimentación y apareamiento de Balena stellaris, la ballena espacial. Notable es que la especie es, por su nomenclatura binomial, identificada como una ballena franca, mientras que SCP-2146 es una ballena de Groenlandia. Además, la reproducción de una balena stellaris aparentemente requiere la destrucción total de una civilización primitiva. No se aclara el motivo detrás de esta necesidad reproductiva. Una transmisión en ruso que dura 6 minutos y 47 segundos fue un breve relato de ciencia ficción sobre un grupo de biólogos aparentemente humanos en una nave espacial intentando localizar una criatura legendaria: la ballena espacial. La mayor parte de la historia consiste en que los científicos especulan sobre la naturaleza de la ballena espacial de manera pseudocientífica y ligeramente religiosa. La historia termina con la tripulación encontrando la ballena espacial y, asombrados, prometen adorarla. Y finalmente, una transmisión en español que dura 8 minutos y 22 segundos fue un episodio del programa infantil Babo la ballena espacial, que se presentó en una transmisión anterior de SCP-2146-1 como una canción. Involucra a varios niños en una nave espacial hablando a través de un comunicador con un babo cercano, un cetáceo del tamaño de una estrella.
El episodio consta de una explicación simplificada de la gravedad adecuada para niños de 8 a 10 años. El episodio termina con la nave espacial estrellándose contra Babo y el narrador diciendo: Y todos los niños murieron. Supongo que deberían haber prestado más atención a la lección. ¿Qué opinas de este caso, SCP? Por favor, deja tus comentarios abajo.